¿Qué tal? Un gusto saludarlas y saludarlos a todos los que estén acompañándonos en esta nueva versión de las conferencias por el ciclo, por el año ignaciano que estamos celebrando, pues los jesuitas y toda la familia ignaciana, em, después de 500 años de la conversión de San Ignacio. Eh, en esta ocasión nos acompaña Pablo Lamarté, un compañero jesuita muy querido de mi parte y de muchas otras personas. Em, Pablo es doctor en teología, licenciado en psicología y ha hecho una tesis muy interesante que ahorita estábamos compartiendo, publicada también en la colección Manresa, se las recomendamos, sobre el conocimiento interno en los ejercicios. Así que bueno, quiero primero poner ese gol de entrada antes de seguir hablando de ti, Pablo. Bueno, Pablo pertenece a la provincia argentino-uruguaya de la Compañía de Jesús. Ha sido director del Centro de Espiritualidad Manresa en Montevideo. Actualmente se desempeña como tal en el Centro de Espiritualidad Ignaciana, pero en Córdoba, Argentina, que han hecho un trabajo virtual excelente. Y había estado en Buenos Aires antes de eso también, algunos años, ¿verdad, Pablo? 5. Y 5 años. Está dedicado al Ministerio de los Ejercicios Espirituales, a impartir cursos y talleres de formación humana y espiritual, así como al acompañamiento espiritual individual. Estamos muy contentos, Pablo, de recibirte. La verdad es que esta temática es muy extendida dentro de los espacios de espiritualidad ignaciana y me da mucho gusto que podamos también tener a alguien experto en la materia, que ha estudiado bastante de la materia y que nos pueda dar luces. Sí, claro que sí. Les decía a Julio aquí que nos acompaña de parte del Instituto de Ciencias en toda la cuestión técnica, que de pasada les agradecemos mucho a Julio y a todos, ¿verdad? Ahí en el instituto, que es muy discreto, Pablo, pero como todas las personas discretas, bastante sólido en lo que hace. Eh, Sin más, quiero dejarlos con él. El tema del día de hoy tiene que ver con las aportaciones y la experiencia en la psicología, en, el, en la espiritualidad, influencia de la vida y obra ignaciana en el ejercicio de la psicología. Así lo ha titulado Pablo, perdonen que no lo sabía de memoria, pero bueno, quedamos con él, estamos a tus órdenes, Pablo, y bueno, Gracias. al final haremos algunas preguntas que les pedimos a todo el público que nos pueda ir haciendo en la plataforma aquí de YouTube para poderlas comentar después de la charla de unos 35, 40 minutos que nos dará Pablo. Gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos a todos a esta charlita, a este encuentro sobre los vínculos que encontramos entre los ejercicios ignacianos y la psicología, la psicoterapia o el trabajo psicoterapéutico. Vamos a conversar sobre estos temas. No sé si les pasa a ustedes que, si a los que acompañan ejercicios o a los que están vinculados con la espiritualidad ignaciana, que van descubriendo que la gente que hace terapia y después termina haciendo ejercicios o en el medio hace ejercicios, el trabajo terapéutico parece que se dispara, que se acelera. Y siempre sucede, o me ha sucedido muchas veces en la historia que yo tengo de dar ejercicios, de que lo agradecen mucho la aportación que los ejercicios tienen para la psicoterapia. Entonces, bueno, vamos a ver eso, vamos a conversar. Yo tengo 4 puntos para conversar con ustedes, porque sabemos que realmente cuando uno hace ejercicios en serio, cuando digo ejercicios, bueno, 8 días de ejercicios o el mes de ejercicios en la vida diaria o de forma retirada, cuando lo hacen así con profundidad y hacen el método casi completo de ejercicios, se profundizan muchas temáticas humanas, personales, muchas vivencias, afloran recuerdos, biografías, se empiezan a expresar anhelos o deseos nuevos, se reelaboran vivencias, se elaboran los duelos personales, se afrontan los dolores, los límites. Como verán, los ejercicios, el tema de oración es uno mismo, la historia personal. Por eso es la psicología de uno la que se pone sobre la mesa a la hora de orar en los ejercicios.
Y obviamente todo esto tiene que tener un impacto psicológico. El ser humano, después de los ejercicios, se dinamiza, se purifica, se sana, se pueden habilitar otros trabajos más personales, más profundos. Tiene una cantidad de beneficios hacia lo psicoterapéutico, a lo psicológico o al desarrollo humano en general. No solo al religioso, espiritual, sino al psicológico o al humano en general. Todas las dimensiones se ponen en juego cuando uno hace ejercicio. Se involucra todo el ser. Involucramos afectos, imaginación, pasiones, deseos, afrontamos nuestras sombras, vemos nuestra parte oscura. O sea, todo el ser humano está trabajando y por supuesto que esto tiene que tener un impacto. Entonces la pregunta que nos hacemos de entrada es, ¿de qué manera influye, ¿sí?, los ejercicios en el trabajo psicoterapéutico? De qué o cómo la práctica de oración ignaciana, que es la que tenemos en los ejercicios, contribuye al crecimiento psicológico. ¿Sí? ¿Podemos decir que la dimensión espiritual es un aliado en el trabajo psicoterapéutico? Bueno, la respuesta, creo yo, ya la digo, creo que sí. La dimensión espiritual del ser humano es un buen aliado. Puede ser provocadora de síntomas también, pero estamos hablando de una espiritualidad sana. Y gracias a Dios, nuestra espiritualidad, la ignaciana, es muy integradora. Van a ver que nos va a ayudar mucho a trabajar el elemento psicológico. Hay muchos estudios sobre este tema. Hay estudios científicos incluso donde alguna universidad ha estudiado el tema del vínculo entre la psicología y la espiritualidad o el aporte de la oración a la psicología. Concretamente, hace poquitos años, en el 2017, en la Universidad Thomas Jefferson, ¿sí?, en Estados Unidos, se hizo un estudio de los aportes que tenían los ejercicios ignacianos, ¿sí?, al cerebro. ¿Sí? Y se empezó a ver que la dopamina crece, la serotonina, son esas hormonas de la felicidad, eso que da bienestar, ¿sí? Y se empezó a descubrir que también los ejercicios ignacianos mueven la actividad cerebral y da efectos positivos. Y ya también hay una cantidad de estudios sobre cómo la meditación trabaja sobre el ámbito neuronal. La neurociencia eso lo sabe perfectamente y hay muchos estudios. Claro que son todos estudios estadísticos, cuantitativos, cosa que yo no voy a hacer ahora, no se asusten por eso, sino que mi estudio, lo que yo voy a compartirles, es un estudio cualitativo, o sea que no es que estudié una población humana y saqué estadísticas sobre eso, sino que lo que yo comparto ahora son impresiones que yo vengo recibiendo a nivel personal y de comentarios de otros, de escuelas de ejercicios, de estudios de espiritualidad en ámbitos universitarios o incluso a nivel de pastoral de ejercicios, donde empiezo a descubrir y vamos viendo, y ustedes también lo saben seguramente, de que los ejercicios nos hacen bien, psicológicamente hablando. No solo que nos unen con Dios, ¿sí?, que nos hacen más santos, sino que también nos hacen bien anímicamente. Nos ordenan la vida, nos traen cierta felicidad, cierta plenitud, cierta unificación personal. Vamos a aclarar una cosa de entrada. Los ejercicios ignacianos no tienen como finalidad directa o específica, ¿sí?, la salud mental, la salud psíquica, ¿sí?, o el bienestar natural de la persona. Ignacio creo que no pensó en eso, ¿sí? Por eso creo que no podemos hacer ejercicios para hacer terapia, como modo de hacer algo terapéutico, ¿sí?, porque estaríamos instrumentalizando la oración. De alguna manera le estaríamos pidiendo resultados humanos, concretos, a la oración. Y cuando uno hace ejercicio, entra en el misterio de Dios, que no le puede pedir resultados psicológicos claros y específicos. Pero, sin embargo, sabemos que los ejercicios indirectamente traen cierto bienestar a la psiquis humana.
¿sí? Traen cierta plenitud, felicidad, ordenan y dan sentido a la vida. Entonces, los ejercicios están pensados para salvar el alma, decía San Ignacio, ¿sí? Incluso con pretensión de eternidad, cosa que hemos perdido un poquito de vista nosotros, ¿sí? Están pensados para que, como dice Ignacio, en el número 1 de los ejercicios, ¿sí? Habla de ordenar los afectos, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar y hallar la voluntad de Dios y mediante esto salvar el alma, ¿sí? Es un trabajo humano, psicológico, pero también que depende de la gracia divina, de la gracia de Dios. Entonces, no podemos perder de vista, aunque estemos tratando de cosas psicológicas, de que los ejercicios tienen un componente que es trascendente, que la psicología no toca para nada, que es la gracia de Dios que tiene su eficacia, ¿sí? Y que tiene su operatividad en nosotros, ¿sí? La psicología no parte de este planteo, solo trabaja a nivel humano, inmanente. Los ejercicios tienen un ámbito trascendente donde confiamos que la gracia actúa y también para la salvación hacia la eternidad, hacia la trascendencia total. Los ejercicios comienzan en esta vida, nos hacen conseguir bienestar en esta vida, pero apuntan en el más allá, van hacia el más allá, tienen esa otra dimensión. La palabra salus en latín tiene esta doble dimensión, este doble juego, ¿no? Que quiere decir salud y quiere decir salvación. Salud aquí, y los ejercicios nos traen salud aquí en este mundo, en esta tierra, pero también nos preparan para el encuentro definitivo con Dios. Algo que creo que se está perdiendo bastante en estos tiempos. Apostamos mucho para el estar bien aquí, para encontrar una misión aquí, pero a veces ese principio de eternidad que nos lleve a la salvación, al encuentro trascendente y eterno con Dios, a veces lo perdemos un poco de vista. Pero ese no es nuestro tema, ¿sí? Entonces, sin pretenderlo, ¿sí? Directamente, sin quererlo, los ejercicios nos traen salud psíquica. De alguna manera traen beneficios psicohigiénicos, podríamos decir. Autoconocimiento, integración personal, ciertos efectos psicoterapéuticos, bienestar interior, tomamos nuevas decisiones en ejercicios, renovamos nuestros proyectos en ejercicios, nos vamos armonizando interiormente, la autoestima al encontrarnos con un Dios bueno y misericordioso aumenta, crece, me siento más seguro, con capacidad de goce, etcétera, etcétera. La autoaceptación, el perdón, todo esto son beneficios indirectos que traen los ejercicios y que eso hace mucho a la psicología de la persona. Bueno, me gustaría entonces a partir de ahora compartir con ustedes en este primer rato de exposición 4 grandes aportaciones que la psicología que los ejercicios pueden hacer a la psicología. Recordemos el primero, le vamos a llamar sentido de vida, ¿sí? Cómo los ejercicios ayudan a la persona que lo hace en su psicología, en su humanidad, a encontrar sentido de vida. Y eso lo sabemos todos ya perfectamente, que cuando hacemos ejercicios en serio, el sujeto, el ejercitante, se pone frente a las preguntas de sentido, a las preguntas últimas, ¿sí? De sentido, ¿sí? Tenemos el principio y fundamento y tenemos también la elección que hacemos en ejercicios. Estos 2 aspectos de los ejercicios son muy buenos para que el sujeto encuentre sentido, orientación clara en su vida. Y eso es súper terapéutico. Eso es clave para un sujeto, saber a dónde voy en mi vida, para qué vivo, por quién madrugo, ¿sí? A dónde quiero ir con mis opciones. El valor de integración que le da al sujeto eso, que nos dan los ejercicios, es increíble, ¿sí? No solo integración, sino unificación. El sujeto se va unificando a través de todo este principio y fundamento y el discernimiento de la elección que hacen los ejercicios, ¿sí?
o evalúa cuáles son sus opciones preferenciales, ¿sí? El fin para el que fui creado. Entonces, este sentido teleológico que tienen los ejercicios ayudan a ordenar al sujeto sus opciones, a dinamizarse por dentro. Y lo que es más importante todavía, ganar libertad, ¿sí? Porque el sujeto sabe a dónde va, entonces a partir de ahí tiene un norte claro y va a saber qué decir que sí, qué decir que no. Va ganando libertad y va ganando mucha unificación, como que la columna vertebral del sujeto a nivel anímico, afectivo, vivencial, se va fortaleciendo gracias a los ejercicios, sobre todo en la elección y el principio y fundamento. ¿Sí? Recuerden lo que decía Ignacio en el número 169. Solamente mirando para la que soy creado. Y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ayudar al fin para el que soy creado. No ordenando ni trayendo el fin al medio, sino el medio al fin. Ignacio, recordemos que era hijo de la modernidad, de la incipiente modernidad que surgía en el 1500, ¿sí? Es hijo del humanismo, ¿sí? Entonces, el ser humano como protagonista de su ser que quiere saber a dónde va a ir. Hoy, en tiempos posmodernos, el sujeto está mucho más fragmentado, pierde este sentido, se desparraman muchas cosas y no tiene un norte claro. Los ejercicios no nos dejan desparramarnos, porque saber el principio orientador de mi vida, el fin para el que fui creado, y encontrar la vocación personal, el llamado, ¿sí? Personal, el deseo que Dios tiene para nosotros, eso obviamente es muy moderno, muy orientador, son los grandes relatos, los grandes proyectos. Entonces, eso aparece en los ejercicios y eso trae, sin lugar a dudas, ¿sí? Mucho beneficio psíquico, ¿sí? A la persona y mucho saber encontrar un lugar en el mundo, saber dónde voy, saber dónde estoy, para qué hago lo que hago. ¿Sí? Pero ojo que no podemos entender esto como que cuando uno encuentra la voluntad de Dios, parece que se anula la voluntad personal. No, la voluntad de Dios son los deseos más nobles del ejercitante. Entonces, cuando el ejercitante conecta con sus deseos, con sus grandes anhelos, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Y eso le da autonomía al sujeto. Porque sea de Dios, la voluntad no pierde la autonomía. Hay una libertad muy exacerbada en la espiritualidad ignaciana, que se vive con el discernimiento, ¿sí? Y mucha determinación. Yo quiero y elijo, y es mi deseo. ¿Sí? En eso Ignacio no anula con sus ejercicios la voluntad personal. Encontrar el fin para el que fui creado y encontrar el deseo de Dios, la misión de Dios, no nos ahorra libertad, responsabilidad ni autonomía. ¿Sí? Entonces, esto es gran portador de salud psicológica, ¿sí? Unificación, libertad, orientación. ¿Sí? El yo de Ignacio en sus ejercicios se hace protagonista, buscador, hacedor de futuro. Se compromete con sus opciones, con la realidad, es responsable de sus actos. O sea, el yo está muy presente, recuerden, Ignacio es muy humanista en esto. No sé si qué van pensando, con qué psicología tiene que ver esto, pero obviamente con todo lo que tenga que ver análisis existencial, logoterapia, la de Víctor Frank, el hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Tiene mucho que ver. Hay muchas terapias que trabajan por aquí, ¿sí? Entonces, y los ejercicios ya lo tienen, ¿sí? Muy marcadamente. Todo principio y fundamento, toda búsqueda de discernimiento, de la elección personal, de la misión, el fin para el que soy creado, mi misión en esta vida, lo que quiere Dios para mí, todo eso obviamente es dar sentido y devolver mucho sentido a la persona que hace ejercicio. Entonces, el ejercitante se sabe llamado, se sabe enviado, tiene una columna vertebral clara, ¿sí? Hay un principio ordenador, hay una coherencia interna que dan los ejercicios, que es la elección, que unifica, que orienta, ¿sí? Entonces, la relación entre los ejercicios y el análisis existencial
es muy marcado, es muy marcado. Y ambos buscan dar sentido y coherencia a la vida de todas las personas, ¿sí? Ignacio en su propia vida, cuando estaba convaleciente, ¿sí? ¿Se acuerdan? En Loyola, hace exactamente 500 años, conectó con sus propios deseos, ¿sí? Cambió el rumbo de su vida después de aquella herida. Eso le encontró otro sentido, ¿sí? Otra orientación a la vida. Bueno, todo esto después se plasma en sus ejercicios y tienen un beneficio psicoterapéutico evidente. Entonces, por aquí vamos la primera, entonces, ¿sí? Cómo los ejercicios ignacianos hacen un aporte muy grande a el encontrar sentido a la vida de las personas. Y vamos al segundo elemento, la autoaceptación, la integración. Esto es clave en los ejercicios ignacianos, en la espiritualidad nuestra, ¿sí? Y esto obviamente que es un principio de salud psíquico fundamental, ¿sí? ¿Y dónde lo encontramos esto? En la vivencia de la misericordia, ¿sí? Que aparecen en los ejercicios, ¿sí? El ejercitante se pone de cara con el Dios bueno, creador del principio y fundamento, pero también el que perdona, el que es misericordioso, ¿sí? No solo de pensamiento, sino de forma afectiva y directa. Ese es el impacto que produce, ¿sí? Entonces, esto obviamente tiene que generar una mayor estima en el sujeto. Aumenta la dignidad. Cuando el sujeto, el ejercitante, va descubriendo que a pesar del pecado personal, a pesar de la propia sombra, de las historias complejas que vivimos, hay un Dios que está contigo, que no se va, que siempre es fiel, que te perdona 70 veces 7, y eso lo vamos viviendo en la carne a través de la primera semana de ejercicios, ¿sí? Y después complementado con toda la iluminación de las siguientes semanas. O sea, obviamente crece la autoaceptación personal, ¿sí? Los ejercicios nos permiten encontrarnos sanamente con nuestras sombras, ¿sí? Cuando digo sanamente, ¿por qué? Porque los ejercicios, gracias a Dios, el mismo texto, aunque esté la meditación del infierno, es verdad, es muy cultural de una época, pero en general son muy pocos moralizantes. O sea, el sujeto va captando en la piel, en las entrañas, el perdón y la misericordia. Esto no sé si ustedes lo han vivido, pero mucha gente que viene con un Dios duro, juez, inquisidor, un juez castigador, o sea, hace ejercicios y se encuentra con el otro Dios, el Dios afable, amable, creador, amoroso, ¿sí? Misericordioso. Entonces, esta propuesta que tenemos nosotros con nuestra espiritualidad de presentar este Dios que te ama incondicionalmente a pesar de todo, habilita al sujeto a mirarse de frente. Si no, estaría todo el tiempo negando esa parte oscura, esa sombra. Y yo digo que te permite encontrarte sanamente con la sombra, porque te habilita a mirarte tu oscuridad, porque sabes que no hay un castigo atrás, sino que hay al revés, un Dios, Padre y Madre amoroso. Entonces nos habilitan al ejercitante a mirarse, a confrontarse, sin negación, sin censura, sin represión, ¿sí? Todos aquellos contenidos conflictivos que traemos cada vez que hacemos ejercicios, ¿sí? Como que estos ejercicios ignacianos nos regalan una plataforma de libertad y de confianza que nos permitirá después mirarnos más honestamente en un trabajo psicoterapéutico o si no hacemos psicoterapia a nivel humano. Nos reconcilia con nosotros mismos, ¿sí? Hay una mirada muy liberadora de autoaceptación, con poca culpabilidad, ¿sí? Hay una aceptación amorosa del pecado personal que nos permite integrarnos, que no nos estigmatiza. Eso es muy de nuestra espiritualidad ignaciana y eso se agradece y eso hace mucho bien al alma humana y a la psiquis humana, ¿sí? Ignacio nos presenta muchos caminos de salida después del pecado, ¿sí? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Hay una puerta para escapar del pecado, ¿sí? Y es la misión, somos pecadores perdonados llamados a una misión.
no nos quedamos castigándonos. Ignacio lo vivió en Manresa, esta etapa del escrúpulo, ¿sí? Y descubrió que no, que el escrúpulo en sí es del mal, que Dios es misericordioso y siempre el llamado a la conversión, a una nueva misión, eso nos hace salir del pecado. Entonces, no nos quedamos encerrados en la culpa ni en la herida, ¿sí? Y no tratamos de autopunirnos, autocastigarnos obsesivamente. Generalmente el ignaciano es más libre, es más descontracturado, porque captó esto de los ejercicios, ¿sí? No cae en el ritualismo narcisista, agobiante, obsesivo, de tener que pagar, de tener que espiar culpas pasadas. No. Hay una salida sana hacia la misericordia en los ejercicios. Hay salidas reales de transformación. Incluso después Ignacio nos ofrece las reglas para que no caigamos en escrúpulos, ¿sí? Las 3, 4, 5, 3, 5, 1. ¿Sí? Ignacio pone mucho cuidado en que el sujeto no caiga en eso obsesivo, en eso culpógeno, en eso tan duro que a veces la espiritualidad de otros siglos nos ha matado con eso. Entonces, los ejercicios tienen esa gran aporte que es la autoaceptación de la persona, ¿sí? Y por lo tanto, la integración personal, aceptar lo que somos y nos llama a Dios como somos. Esto habilita mucho al sujeto para trabajarse y salir adelante, ¿sí? Y después las contemplaciones de los misterios de Cristo, por supuesto, segunda, tercera y cuarta semana, el sujeto de tanto estar con Cristo se va dando cuenta que se siente tocada, se siente transformada, escuchada, iluminado, recibido, amado, llamado a otra cosa, ¿sí? Entonces, todo esto ayudará a tener un Dios encarnado, cercano, que también le devuelve humanidad, dignidad a la naturaleza humana. Los ignacianos no estamos peleados con nuestra humanidad, porque enfatizamos la encarnación. Entonces, toda nuestra humanidad, nuestra complejidad, la asumimos, la queremos, la perdonamos, la aceptamos. Esto es terapéutico, muy terapéutico, ¿sí? Entonces, este es el segundo aporte que yo creo que los ejercicios regalan a la psicoterapia. Vamos al tercero. Recuerden, el primero era el sentido de la vida. El segundo, la aceptación o la integración personal que los ejercicios nos regalan. La tercera, yo la llamaría la imaginación, ¿sí? Los ejercicios son muy imaginativos. Sobre todo, siempre, porque la composición del lugar siempre es imaginativa y atraviesa las 4 semanas. Pero sobre todo con la contemplación que comienza en la segunda, tercera y cuarta semana, pero son el 70% de los ejercicios son imaginativos. Ignacio no desprecia la imaginación, aunque en la época y actualmente también hay mucha sospecha sobre la imaginación. Hay recelos, le tenemos miedo a la imaginación, ¿sí? Como algo distractivo, indómito, algo que molesta, que te baja la categoría de la oración. Y sin embargo, San Ignacio siempre, ver con la vista imaginativa, ¿sí? Composición del lugar, aplicar los sentidos de la imaginación, o sea, todo el tiempo pone esta dimensión. Santa Teresa tenía miedo a la imaginación, era la loca de la casa, es distractiva, te saca, ¿sí? Pero bien usada la imaginación tiene un componente muy bueno a nivel espiritual porque nos acerca a Jesús a través de la imaginación, aquel que está ausente lo hago presente a través de mi imaginación. Pero sobre todo, lo que te permite la imaginación, ¿sí? De Jesús, de las escenas que vamos contemplando, de los lugares, de las conversaciones, de los diálogos, ¿sí? De los encuentros. Lo que nos va permitiendo es que haya una movilización afectiva mucho más fuerte que si trabajamos con el intelecto, con el pensamiento. Entonces, recuerden que siempre Ignacio quiere que se trabaje más con la voluntad que con lo intelectivo, más con el volere, con el sentir, con el gustar, ¿sí? Que con el pensamiento, que no se quede en una
oración intelectualizada. Entonces, nada, Ignacio nos propone imaginar, composición de lugar, ver, oír, mirar, como si presente me hallase, con la imaginación meterme en una escena, acercarme a una escena bíblica, la aplicación de los sentidos de la imaginación, ¿sí? Y de alguna manera uno va conectando con otros componentes que no estaban presentes en la oración. La imaginación empieza a mover afectivamente al sujeto y se van abriendo, ¿sí?, otras dimensiones del ser, ¿sí? El ejercitante, vieron que cuando imagina proyecta cosas, ¿sí? Pone cosas, contenidos personales. Entonces, después yo tendré que interpretar eso que contemplé con el examen de la oración. Entonces ahí hago un trabajo realmente terapéutico, ¿sí? Siempre me recuerdo un ejercitante que yo tuve, que estábamos contemplando a la mujer adúltera, ¿sí? Y ese ejercitante tenía una historia muy dolorosa con su madre, ¿sí? Que en una época de juventud la madre frecuentaba a muchos hombres, ¿sí? Y obviamente su hijo no lo podía elaborar, aceptar, y tenía unos rechazos horrorosos con su madre y no la podía perdonar por aquella etapa de la vida. Y cuando empezó a imaginar a la mujer adúltera a los pies de Jesús, rodeada por aquel círculo de hombres con piedras en las manos para lapidarla, puso rápidamente a su madre también tirada en el suelo. Y con la imaginación rompió el texto bíblico, le puso un aporte personal. Eso es lo bueno de la imaginación, que hacemos como un test proyectivo cuando imaginamos. Dime qué proyectas, dime qué imaginas y te diré cómo eres. Entonces, este ejercitante se encontró con que Jesús le decía, yo no te condeno, yo no te culpo. Entonces le habilitó a poder perdonar a esa madre. Entonces, la fuerza imaginativa tiene un valor importantísimo, ¿sí? Lo que vamos contemplando se transforman en imágenes señal, ¿sí? Son como símbolos, ¿sí?, que después nos van a permitir elaborar cosas, ¿sí?, historias pasadas, dolores, duelos, etc. Pero no solo elaborar con la cabeza, sino una elaboración ideo-afectiva, o sea, se mueve el corazón. Y no solo el corazón, sino también que los símbolos y la imaginación en los ejercicios nos llevan a la acción, ¿sí? Son símbolos de transformación. Bueno, esto de la imaginación es un aporte enorme que tienen los ejercicios. Yo no creo, no sé si está del todo explotado esta dimensión de la segunda, tercera y cuarta semana de ejercicio, que es la contemplación ignaciana imaginativa. Y no por eso fue que Carl Gustav Jung, que es un psicólogo, psiquiatra, seguidor de Freud, discípulo de Freud, después se separó de Freud, estudió los ejercicios ignacianos. La psicología junguiana hoy está muy de moda, es muy conocida. Si conocen a Ansel Grum, sigue a Jung. Hay grupos espirituales que trabajan mucho con Jung, sobre todo porque Jung descubrió que los ejercicios trabajan la dimensión imaginativa. Y él, su técnica, una de sus técnicas terapéuticas es la imaginación activa. Con el terapeuta se va trabajando estos símbolos, ¿sí?, imágenes que van apareciendo, se van elaborando internamente y esto va abriendo otros campos, otros horizontes, ¿sí?, y se va abriendo una movilización afectiva, ¿sí? Entonces, el trabajo simbólico, imaginativo, tiene mucho valor terapéutico, ¿sí? Jung le llamó imaginación activa en sus terapias, en su trabajo. Entonces, bueno, esta tercera dimensión es el valor de la imaginación que los ejercicios tienen. Yo creo que transforma mucho, ¿sí? Después Jung tiene un libro, Símbolos de Transformación, ¿sí?, cómo la imaginación va transformando y va ordenando al sujeto y lo va haciendo elaborar muchos contenidos, como el ejemplo de este ejercitante que gracias a que pudo imaginar a su madre junto con la mujer adúltera, pudo perdonarla, ¿sí?, y generar operativamente, concretamente, una nueva relación con ella. Y cuarto punto, el último, ¿sí?,
aportes que hace los ejercicios a la psicología o al trabajo psicoterapéutico es la movilización afectiva. Nuestra espiritualidad es sumamente afectiva. No sé por qué, porque en algunos siglos y el siglo pasado los jesuitas privilegiaron la razón y cargamos con que la espiritualidad ignaciana es intelectual, los jesuitas son intelectuales y el peso del pensamiento, pero sin embargo uno va a la fuente, a la espiritualidad que está en los ejercicios y descubre que es pura afectividad. ¿Sí? La experiencia de Dios es afectiva, Dios es amor, es un afecto. Entonces, trabajamos y nos convertimos desde el afecto, de adentro hacia afuera. No por la cabeza, no por la voluntad, no por la moral, no por ponerme una obligación, sino por la elaboración afectiva. Y eso Ignacio lo puso por todos lados. No descuidó la razón y lo intelectual. Están los exámenes ignacianos, está el discernimiento y la interpretación que voy haciendo a eso, pero lo primero es la experiencia afectiva. La materia prima de un discernimiento son los afectos, las emociones, los pensamientos y los afectos que se mueven dentro. Entonces, cuando uno hace ejercicio se moviliza afectivamente y eso es un aporte enorme a la psicología o al trabajo psicoterapéutico. Primero porque generalmente en ejercicios, salvo que sea en la vida cotidiana, nos alejamos, hacemos silencio, nos apartamos. O en la vida cotidiana tenemos una hora por día donde estamos mirándonos a nosotros. Ya el hecho de hacer silencio, frenar, dejar ruidos de actividades, eso es terapéutico. El silencio vale mucho, ya sabemos el valor terapéutico y purificador que tiene el silencio. Pero también porque hay todo un trabajo afectivo imaginativo en los ejercicios. ¿Sí? Recuerden que Ignacio estimula mucho y despierta mucho el trabajo afectivo. ¿Sí? En la primera semana, el pecado no es un abordaje intelectivo, es que sienta interno conocimiento del pecado, que sea un conocimiento sintiente, afectivo, hasta llegar al aborrecimiento, que es un estado casi sensorial, corporal. O sea que el trabajo del pecado baje de la cabeza hacia el corazón y del corazón hacia las entrañas. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento sintiente, obviamente, esa mirada que Ignacio nos propone sobre el pecado, de cómo conocerlo, cómo abordarlo de forma afectiva, sensorial, sensitiva, eso transforma mucho al sujeto. ¿Sí? Y no solo eso, sino que después nos pide que conozcamos la raíz del pecado, conocimiento interno del pecado, de dónde viene, ¿sí? El desorden de mis operaciones. Las operaciones es el inconsciente. Obviamente que Ignacio no manejaba la categoría de inconsciente, eso se empezó a hablar 400 años después con Freud, ¿sí? Pero cuando estudiamos a fondo qué son las operaciones, ¿sí? Recuerden que todas mis acciones y operaciones, ¿sí? Y mis intenciones sean ordenadas para Dios. Bueno, las operaciones son a veces inconscientes, o sea, que están ahí como caldo de cultivo y que generan pecado. Son las heridas pasadas, las historias biográficas dolorosas, que de ahí surge el pecado, la raíz del pecado. Bueno, todo ese abordaje afectivo, sensorial del pecado, es un aporte enorme para la psicología que nos hace los ejercicios ignacianos. Y después, la insistencia de Ignacio en esas anotaciones que dice que el sujeto tenga que ir discurriendo y raciocinando por sí mismo, ¿sí? Moviendo más los afectos por la voluntad. Cuando le pide al que da ejercicios que no se meta, que el sujeto haga el proceso él. Lo que está buscando Ignacio es que el sujeto haga un clic, que eso es lo que en psicoanálisis llamamos insight, ¿sí? Que de alguna manera es descubrir la realidad personal por uno mismo, no que te lo diga otro, no es adoctrinar, no es moralizar, es que el sujeto haga un proceso interior ideo-afectivo, ¿sí? Que haga un clic interior, que haga una elaboración interna, que se movilice internamente.
Y eso los ejercicios lo logran, ¿sí? Y entonces el propio ejercitante logra esa vinculación con algo que estaba ahí inconsciente, en la sombra, ¿sí? Y así es como va tomando conciencia de sí, y así es como se va amplificando su conciencia, ¿sí? Va recuperando ese material que estaba como separado, lo va integrando, ¿sí? Es el darse cuenta por sí mismo, que los gestálticos insisten mucho, ¿sí? ¿Eh? Que es un conocimiento que es de ideas, pero también es de corazón, ¿sí? Afectivo. Entonces, la integración afectiva, la vivencia afectiva que producen los ejercicios es fortísima, ¿sí? Y dice Ignacio que cuando está bien trabajar con el pensamiento, pero cuando trabajemos a la voluntad, tengamos más cuidado, más respeto, porque por ahí se mueve la presencia de Dios. El ejercicio número 2, no el mucho saber, arte y satisface, sino sentir y gustar de las cosas internamente, ¿sí? Lo importante es que el sujeto conozca por sí mismo, por experiencia, ¿sí? Por contagio, ¿sí? El conocimiento de Cristo también es un conocimiento afectivo, es un conocimiento interno que moviliza las capas internas del sujeto, ¿sí? Que se deje penetrar por Cristo, que se deje, el sujeto pueda rozar, estar, perder tiempo con él, ¿sí? Contagiarse, ¿sí? Esa es la identificación con Cristo que quiere alcanzar Ignacio. Que sea de adentro hacia afuera. Que la misión salga del enamoramiento, de la mística, del contagio afectivo, de la identificación. Entonces, esto obviamente trae aparejado, sin darnos cuenta, un orden psicológico hermoso y una purificación y una estabilidad psicológica hermosa. Ignacio no le alcanza a tener conocimientos de Cristo, quiere conocimiento interno, sensibilidad, que toque las capas profundas, ¿sí? Incluso hoy las neurociencias que están tan de moda, no sé demasiado de ellas, pero he leído por ahí varias cosas, hablan de las neuronas espejos, de la plasticidad neuronal. Bueno, estas contemplaciones obviamente van a ir haciendo otras nuevas conexiones neuronales en el sujeto, más amorosas, de aceptación, con una integración afectiva muy sana, ¿sí? Sin culpa, sin reproche, sin alienación, sin condena, sin negación y sin represión, sino que el sujeto en su humanidad se va queriendo porque Dios lo quiere, así como es. Entonces, esto obviamente trae otra ordenación neuronal, otras redes neuronales mucho más positivas que le van a traer, como decía el estudio ese que les comenté al principio, obviamente las dopaminas, las serotoninas van a ir aumentando y va a traer bienestar al sujeto, porque el sujeto se va a ir como mimando a sí mismo a través de todas estas contemplaciones y oraciones de los ejercicios. Bueno, vamos llegando al final, creo que estoy en la hora, más o menos. Nada, yo creo que los ejercicios, de alguna manera, son una especie de terapia multimodal, podríamos decir, de muchos modos. Son muy eclécticos. Vieron que hay muchas corrientes que pueden tocar con lo ignaciano de un lado y de otro, ¿sí? Hay una combinación de modos, ¿sí? Y los ejercicios es un buen aliado para la psicoterapia, ¿sí? A veces la gente cree que la espiritualidad está peleada con la psicología. Y aquí, cuando la espiritualidad está bien hecha, bien integrada, sana, asumida, es un gran aliado para el trabajo de integración personal, psicológico. Hay una retroalimentación mutua. Y quiero terminar leyéndoles un párrafo de este escrito que hice, y con esto cierro y pasamos a las preguntas o los comentarios, inquietudes que tengan. La dimensión espiritual de los ejercicios puede ser una realidad útil y desafiante en psicoterapia. Implica un impulso psíquico hacia la integración, hacia la totalidad, el equilibrio, a los propósitos creativos en la vida, a la autoaceptación, a un profundo sentimiento ético, a una capacidad para la unidad y la integración entre el yo y las fuerzas inconscientes. Proveen a la psicoterapia de un marco adicional, útil para planear y conducir el tratamiento.
Cuando el sujeto percibe y conecta con esta dimensión en él mismo, al no ser una creencia meramente externa, artificial o dogmática, ni una simple constructo intelectual, sino algo interno, experimentado afectivamente y vivenciado por el propio yo, crece de manera saludable y resulta para él mismo una fuente de energía positiva. Gracias a todos. Gracias a ti, Pablo. De verdad, hay algunas de las cosas que has comentado que me resultan especialmente luminosas. A nombre pues de todos los que estamos ahora escuchándote, te agradecemos por ellas. Quisiera puntualizar cómo hablas, haciendo una distinción entre la libertad para que ofrecen los ejercicios contra una mera libertad de, y cómo es una libertad que está orientada, que es teleológica, ¿verdad? Que nos da un sentido. Cómo hablas también de cómo crecer en dignidad, en autoaceptación, no hablando en contra propiamente de la culpa, creo entender, sino contra del escrúpulo. Y cómo los ejercicios nos van ayudando a vivir una culpa de manera sana, por así decirlo, ¿no? Y no encerrarnos en el escrúpulo. Eso creo que de pronto en algunos círculos de la espiritualidad hacemos una bandera en contra de la culpa, ¿no? Cuando no es lo que está proponiendo Ignacio, más bien en contra del escrúpulo, en todo caso, o un sano manejo. La culpa no es mala, es mala cuando se exagera. Como con todo, ¿no? Igual la libertad, como que de pronto pareciera que, o se cree que los ejercicios buscan una libertad de únicamente, pero tú dices, no, lo que sana más psicológicamente es que es una libertad orientada, o con un sentido, eso me encantó también. ¿Cómo dices, el problema no es la imaginación, sino el pensamiento discursivo fuera de lugar, ¿no? Fuera de quicio. Más bien, la propuesta del uso de la imaginación como base para una actitud contemplativa. Bueno, a diferencia de espiritualidades que lo que buscan es suprimir la imaginación dentro de la contemplación como un camino, y que es válido también, pero no es ignaciano por lo que estás planteando, al menos no en la cumbre psicológica o del apoyo o del fruto psicológico que tienen los ejercicios. Por otro lado, y con esto también me sorprendo gratamente, cómo no se busca acallar los afectos, como se podría pensar en ciertas corrientes de espiritualidad o de contemplación, sino sanar los afectos, potenciarlos, orientarlos en torno a Jesús y sanarlos de esa manera. Gracias, creo que son intuiciones y claridades, más que intuiciones que nos vas presentando, que nos pueden ayudar mucho a reflexionar sobre nuestra propia práctica de oración y práctica también de vida. Hay algunas preguntas, Pablo, no sé si podamos compartirlas. Dale. Dos de ellas, primero, una habla acerca tienen que ver, porque una tiene preguntas sobre a qué edad se recomendaría poder empezar los ejercicios. Y la otra dice, para personas que no están, pueden las personas con traumas psicológicos no superados ser sujetos para vivir los ejercicios espirituales ignacianos, como tienen que ver con el sujeto que va a entrar a ejercicios con la capacidad. No sé a mí me parece, bueno, que hace ejercicio tiene que ser adulto, mayor de 18, que es la edad que tenemos más o menos de adultez. Tiene que poder ejercer la libertad él, la autonomía y la determinación y elegir el camino que Dios tiene para él. Entonces expresamos un sujeto libre y adulto, por supuesto. Después, límite final, por lo que me da la experiencia, no hay. Los ejercicios tienen como dos grandes énfasis, hacer elección o unirse con Dios. Bueno, cuando uno es joven, la elección, el discernimiento es clave, pero también cuando van pasando los años, el sujeto también va eligiendo cómo quiere vivir una enfermedad, cómo quiere vivir la jubilación, cómo quiere vivir su última etapa de la vida. Entonces no hay límite final, ¿sí? Y también está el otro polo de los ejercicios, que es la unión con Dios. También una persona muy mayor puede hacer ejercicios para contemplar a Cristo, estar con Él, llenarse de Él, iluminarse.
estar más allá de que no tenga una elección clara y distinta para hacer. Pero siempre hay pequeñas reformas de vida para hacer, en cualquier edad. Entonces, la edad yo diría el adulto y no sin límite. Y la otra es el tema de si una persona, bueno, psicológicamente afectada puede hacer ejercicios. Yo creo que sí, pero depende. Lo que nos recomiendan todos es tener entrevistas previas y ver en qué están. Porque si la afectación es muy reciente, un duelo, un trastorno de alimentación muy fuerte, donde el sujeto visita zonas muy oscuras, o sea, yo no lo expondría a hacer ejercicio, porque ese silencio en el que tenemos que estar, que no siempre habla Dios, no siempre hay consolación, que decimos, es un signo de salud saber estar en silencio sin hacer nada, es enfrentarnos a nuestros propios demonios, nuestros propios fantasmas. Entonces, una persona o muy deprimida o con un duelo, con un trastorno hoy muy, muy vívido, yo no la expondría a eso. Me parece que podríamos ser perjudiciales con esa persona. Después hay de todo, yo qué sé, sí, hay personas que tienen psicosis y tienen pequeños dejos de depresión y lo llevan con los años y hacen ejercicios fenomenalmente. Siempre, por supuesto, esto la persona lo tiene que blanquear, decir, o quien ofrecemos ejercicios, a veces nosotros preguntamos, ¿padece alguna afectación psicológica? ¿Está tomando medicamentos como para que nos dé una pista para ver si es? A veces cuando decimos que no lo recomendamos, claro, la gente no lo encaja bien, pero es por su bien, es porque no queremos exponer a esa persona, no debemos exponer a esa persona, porque no nos podemos hacer cargo después de esas complejidades. Gracias, gracias Pablo. Hay... ¿Cómo conciliar? Fíjate que esa pregunta me suena muy, muy conocida también. Em, ¿Cómo conciliar un proceso de terapia con un acompañamiento espiritual? Yo todavía recuerdo personas hace ya, estoy hablando quizás hace unos 20 años, que decían, oye, ¿sabes qué? Necesitas acompañantes espirituales que decían, te recomiendo un proceso terapéutico, entonces tenemos que interrumpir el acompañamiento espiritual o incluso los ejercicios. Aquí nos pregunta César Burguet, Alberto nos pregunta, ¿cómo conciliar un proceso de terapia con uno de acompañamiento espiritual? Hay como todo, hay muchas bibliotecas, hay algunos que opinan que hay que cortar y no hacer dos procesos paralelos, con dos personas distintas, dos interlocutores que te van diciendo, bueno, otros te dicen no hay ningún problema. A ver, el trabajo psicoterapéutico es más intenso, son todas las semanas, hay dinero de por medio, hay un contrato, o sea hay una formalidad mucho más fuerte. En el acompañamiento espiritual es más relajado en el sentido de que no hay dinero de por medio, no hay un contrato tan estricto, uno podrá ir una vez por mes, hay gente que va un poquito más, pero tampoco consiguen acompañantes que te atiendan tan seguido, porque los acompañantes son generalmente más bien gente voluntaria, de buena voluntad. Entonces, a ver, el trabajo espiritual es poco con respecto a la densidad que tiene lo psicológico cuando uno hace psicoterapia. Entonces, otros dicen, no, es compatible y no pasa nada. Hay teorías, hay teorías. Hay otros hay psicólogos, por ejemplo, en eso yo me peleaba con mis colegas psicólogos en la Universidad Católica de Uruguay, porque los psicólogos te dicen, no, yo cuando el sujeto quiere trabajar algo espiritual o me habla de Dios, yo lo mando a un cura para que hable. Digo, ¿y por qué? Hay como un prejuicio que en psicoterapia no se habla de Dios, pero sí hablamos del papá, de mamá, de fulano, de todos los vínculos que hemos tenido, y Dios es un vínculo más. El tema es que, claro, el psicólogo se mete, le tiene miedo, no se maneja, es un misterio, en general tiene prejuicios, como que la voluntad de Dios va a anular la psiquis del sujeto.
Pero bueno, yo creo que en psicoterapia también se puede integrar la dimensión espiritual y hay terapeutas que lo hacen muy bien. La línea junguiana y más, cognitivos a veces también. Bueno, hay varios. O hay personas que son psicoterapeutas, cristianos en este caso, o religiosos, o conocen la dimensión religiosa y la habilitan para que si el sujeto la atrae, ¿sí? Ujú. Sea también trabajada en psicoterapia. ¿Sí? No me gusta eso de que con el acompañante hablo de oración y de Dios y nada más. Y con el terapeuta de todos mis afectos. Yo en eso soy mucho más integrador y la espiritualidad nuestra es integradora. Hay acompañamientos espirituales integrados, encarnados, donde se maneja toda la vida, pasa por ahí porque Dios toca toda la vida. Y hay espacios psicoterapéuticos donde también la dimensión espiritual puede ser abordada, natural, conversada como cualquier otro vínculo humano. Entonces yo no distinguiría tanto así tan fuertemente. Muchas gracias, Pablo, por esto. Mm, Alberto, ahí tienes entonces cómo conciliar. Pareciera que tu respuesta es decir, ¿cómo conciliar? Más bien considerarlos ya conciliados, ¿verdad? De entrada, verlos Sí, conciliados. sí. Eso No, es no dividamos, no, no estamos en enemistad. Claro, a mí me acuerdo cuando yo empecé a ser jesuita, pero ¿cómo sos psicólogo y lo religioso? Y la psicología está peleada con la psicología, perdón, la psicología está peleada con la religión. Después, bueno, me fui formando, di clases de psicología de la religión, estos temas, y no, trabajan muy aliadamente, son grandes aliados. Depende de la antropología que tenga el sujeto espiritual y también depende de la psicología que tenga el sujeto psicoterapéutico. Que a veces, claro, la dimensión espiritual parece que no existe, es todo material. Bueno, pero yo creo que están aliados y conciliados. genial. Eh, Pablo, una última pregunta antes Dale. de responder a otras que tienen que ver con cosas más prácticas. Em, Pide Gena, y le agradecemos mucho, que si pudieras explicar un poquito más de aquello, esa frase que decía y que, bueno, comentábamos sobre que la culpa no es mala. La culpa es neutra. La culpa no es ni mala ni buena, es neutra. A ver, si yo te agredo acá delante de todos, que yo sienta culpa, es buena, porque me va a hacer recapacitar, me va a hacer descubrir que estuve mal, y a lo mejor te pido perdón gracias a esa culpa y nos reconciliamos. Acá la culpa es positiva, pero si la culpa es aplastante, exacerbada, exagerada, donde en vez de descubrir que puedo tener un panorama de futuro amplio y abierto, me va condenando, me inhabilita en la acción, me voy restringiendo y voy padeciendo y me voy aplastando, esa culpa es mala. Esa culpa hay que purificarla. Entonces, la culpa es buena y mala a la vez, depende. O sea, la culpa es la culpa. Hay gente que maneja la culpa bien y pide perdón, o se autoperdona, pide perdón a Dios y pasa la página y sigue. Y hay gente que no puede pasar la página y bueno, entonces es peligrosa. Y hay gente que no siente culpa y es un sociópata, un psicópata y es peligrosa. Es peligroso. Gracias, Pablo. Em, Creo que nos queda tiempo nada más para eh, cosas prácticas que han comentado. Quisiera Dale. comentar un poquito más. Dice Paqui, habla de los ejercicios como algo que se tiene que hacer únicamente en una casa de retiros. Ya le anunciamos que, bueno, no, hay un formato de ejercicios que tú puedes vivir a lo largo de varios Eso. meses, orando En la una hora vida cotidiana. en la vida cotidiana. Nosotros Que también ya aquí. San Ignacio lo puso en el libro en el 1500, ¿no? Para aquellos que están muy metidos en sus negocios y metidos en el mundo, puede hacer los ejercicios en vez de irse a una casa de retiro o apartarse, hacerlo en la vida cotidiana.
Así mismo, así que no pierdas tus esperanzas, al contrario, Eso. Paqui, ojalá que los puedas hacer, y hay muchas Y versiones. son muy transformadores los ejercicios en la vida cotidiana. Yo los doy hace años, duran 8 meses, pero el sujeto, muchos de ellos, es un antes y un después. Así es. Y todos estos aportes a lo humano y psicológico se viven de igual manera. Pablo, ¿querrías decirnos dónde podrían buscar los cursos que estás ofreciendo en el Centro de Espiritualidad? No, yo estoy en Argentina, soy de Uruguay, pero bueno, nuestra provincia de jesuitas es Argentina y Uruguay, y estoy en la ciudad de Córdoba, no de España, sino de Argentina, que está en el centro de Argentina, es una ciudad de 1,5 millones de personas. Los jesuitas tienen mucha tradición en esta ciudad porque crearon la primera universidad de América, de Sudamérica, de estos sectores de Sudamérica. Entonces le dicen la docta, o sea, porque después de la expulsión siguió la universidad y es un mundo muy universitario esta ciudad, hay muchos universitarios, y aquí tenemos un centro de espiritualidad donde hacemos cursos, talleres, ejercicios en la vida diaria, etcétera, de forma presencial y online, por supuesto que con la pandemia todos aprendimos a trabajar de esta forma virtualmente. Así que estoy en Córdoba, busquen Centro Manresa, hay muchos centros Manresas a nivel jesuíticos, el original está en Cataluña, pero bueno, en Montevideo hay uno y acá en Córdoba está el otro que tenemos nosotros, los jesuitas de aquí. Centro Manresa, Córdoba, Argentina. Los invitamos y las invitamos a buscar estas opciones allá con Pablo o en otras opciones que hay virtual. Se han abierto muchas, gracias a Dios, o en sus localidades podrán encontrar cómo hacer ejercicios espirituales con todos los beneficios que pueden ustedes recibir y además dar a otros a través de ustedes, que es muy importante. Vamos pues a despedirnos, Pablo. Muy bien. Te agradezco muchísimo por este espacio, ha sido iluminador, muy animante, con ganas de poder tener un mate aquí y quedarnos platicando más sobre el asunto, un cafecito, yo lo Ya diría, lo haremos, ya lo haremos. con el favor de Dios. Y bueno, invitarlos también para nuestra próxima sesión, el primer miércoles del mes de marzo. Por aquí nos vemos. Vamos a tener una charla muy bonita con Luisa Broggi, esta acompañante espiritual, formadora de muchas acompañantes espirituales en el Centro Ignaciano de Espiritualidad allá en Lima, en Perú. Eh, Ella es peruana canadiense y bueno, nos va a hablar sobre su experiencia como mujer dentro de la espiritualidad ignaciana, un tema que estamos queriendo promover también, y ella nos va a ayudar el próximo mes, no se lo pierdan, el primer miércoles del mes de marzo, con el favor de Dios, a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, vean sus calendarios, no se lo pierdan, y pues nos despedimos, muy contentos de tenerte acá, Pablo. Si quieres alguna palabra final que nos puedas Nada, decir. gracias a todos, gracias por la paciencia, por estar, y gracias a los jesuitas, a Guadalajara y a todos. Gracias.